Vamos a hacer un pequeño repaso sobre las trazas y los sistemas. Vamos a recordar que cuando nosotros creamos un sistema, por ejemplo de pipe, vamos a prestar atención al navegador, al project browser, definíamos un pipe type y un system type, definíamos por supuesto también sus características paramétricas, diámetro, altura de montaje, etc. Cuando creábamos la traza directamente del pipe, aparecía en el navegador de proyecto justamente un sistema asociado. ¿Qué quería decir esto? Que el sistema físico del pipe creaba automáticamente el sistema lógico y uno se asociaba al otro. Esto ocurría, y esto ocurre, con todos los sistemas menos con el sistema eléctrico. Entonces, cuando yo creo un sistema eléctrico, por ejemplo, a partir de sus conductos, su conduit, definiendo también sus características paramétricas y su pipe type, vamos a ver que en el navegador, por más que yo cree el circuito de la traza definido por el conducto, no hay sistema lógico asociado, no aparece. Es decir, que todos los elementos reaccionan igual que el resto de los sistemas, con todos los ajustes, los fittings automáticos por cambio de características, de trazas, etc., pero no aparece un sistema lógico asociado al sistema físico, por más que yo cree directamente pipes o cree, como en este caso, también bandejas. Es muy importante recordar esto porque en este capítulo vamos a ver cómo estos dos sistemas que están disasociados vamos a tener que generar la creación de los sistemas lógicos no a partir directamente de los pipes, sino a partir de los elementos como estamos ubicando aquí. Hay diferentes tipos de elementos que nos vamos a encontrar, obviamente con las mismas características paramétricas. En este caso es un electrical equipment, tableros, etc. Esto sí ya me genera un pedido, una demanda, en este caso de energía, de power. Así como están los sistemas eléctricos, hay diferentes tipos de device. Electrical fixture, por ejemplo, ahí vamos a ver en el selector de tipo que puedo tener diferentes elementos, por ejemplo una toma. De nuevo, las características paramétricas siempre están asociadas. Con la tecla Tab, recordar que puedo girar los elementos de posición y eso me genera también un requerimiento en el sistema de Project Browser y también una documentación simbológica asociada al elemento 3D. Siempre hay que revisar las familias en los múltiples niveles de representación, Coarse, Medium y Fine, porque pueden aparecer diferentes representaciones en estos diferentes niveles de detalle. Otros elementos como device, elementos de comunicación, de data, de luz, en este caso, que son las llaves. En este caso nosotros tenemos una familia con diferentes tipos que representan llaves de un punto, de dos puntos, etc. Nuevamente sus características paramétricas de inserción. Y esto va a generar, en este caso, como aparece en el Project Browser, una demanda de energía, de power. Nuevamente, como en este caso, a diferencia de la familia anterior, no aparece allí una representación bidimensional del elemento, sino que solamente aparece su elemento simbológico. De nuevo, hay que investigar qué es lo que aparece porque cada productor de familia puede dar estos elementos en forma diferenciada. Y por eso ponemos estos dos ejemplos. Cuando nosotros generamos otro tipo de device, por ejemplo, un elemento lo podemos elegir acá, cualquiera, telefonía, NARSCAL o, en este caso, protección contra incendios o detección contra incendios. En este caso me dice que no tengo familia, me pide si yo quiero cargar una, y si no directamente, si yo quiero hacer previamente, voy a Insert, a Load Family, en la categoría correspondiente. Ahí vamos a tener diferentes características de lighting, etcétera, fire protection y electrical. Vamos a ver que tenemos componentes de MEP específicamente y de información y comunicación, y ahí tenemos diferentes categorías, por ejemplo fire alarms, y acá tenemos todos los elementos que nosotros podemos cargar a nivel de familias. Obviamente que esto de nuevo hay que investigarlo, yo estoy seleccionando algunas y fíjense que en alguna de estas familias me genera la posibilidad de elegir diferente tipo de tipo. Cuando yo la tengo cargada, entonces ahora sí lo tengo en mi base de datos de este dibujo, ahora sí puedo decirle que quiero ubicar este device. Fíjense que quedó con el símbolo del último que yo elegí, que es un Fire Alarm. Elegirlo ahora sí, directamente en el sector de tipo puedo tener diferentes elementos.
elijo uno y cuando lo ubico de nuevo con sus características paramétricas, en el Project Browser va a aparecer una categoría nueva, ya no más de Power sino de Fire Alarm. Igual que pasaba con los diferentes tipos, los sistemas de agua fría, agua caliente, los sistemas sanitarios, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante de nuevo entender y comprender perfectamente que en este caso particular del capítulo que nos toca desarrollar el eléctrico, el sistema lógico no está atado al sistema, a los elementos físicos. De nuevo hay diferentes tipologías, por ejemplo luminarias, de nuevo me pide Power. Esto vamos a tener que prestar atención sobre cuál es la tensión, la potencia que tienen asociados a estos elementos, lo vamos a hablar más adelante. Y de nuevo, nosotros vamos a tener esta estructura de datos general a la que tenemos que prestar atención, tanto gráfica como lógica. Algunos datos particulares del sistema de conduits es que yo puedo generar como una especie de offset o concéntricos, como aparecen allí, o con el mismo valor de, digamos, de radio, de giro, que puedo completarlos en forma horizontal y vertical y con sus valores de offset. Esto genera, digamos, cañerías paralelas a partir de cañerías ya creadas. Como en este caso funciona exactamente igual que el offset, si yo pongo el cursor para uno u otro lado es para donde se va a dirigir la cañería de un elemento, como hicimos acá, o de elementos, digamos, encadenados. Con la tecla Tab, recordar que los elementos encadenados los podemos acceder, y ahí lo que hizo fue un offset en forma paralela de todos estos elementos. Entonces, con estos preámbulos, con esta iniciación, nosotros vamos a poder dar origen a nuestro capítulo.